Hola, ahora sí me tienen que escuchar. ¿Listo? Listo, perfecto. Qué pena con ustedes, hubo no sé qué problema con el internet, pero ya. Bien, listo, ahora sí empecemos. Parece que no vamos a tener límite de tiempo en esta sesión, entonces podemos seguir en esta misma reunión. Listo, profe, se escucha bien. Listo, volvamos a empezar. Ya las estoy escuchando a todos. Profe, pero es mejor que desactive el micrófono. ¿Se está escuchando eco? Sí, Eh, sí, se oye lo de todos. Ah, les desactivo el micrófono a ustedes. Listo. Por favor, sí. porque es que todos hablamos al tiempo y no los escuchamos bien a Y usted. tienen el background allá. Listo. Todos silenciados, ¿ok? ¿Sí? Si están todos silenciados, me levanten una manito. Perfecto. Todos escuchando, ¿sí? No se escucha. Listo, y estamos viendo entonces ahora sí la presentación. ¿La pueden ver? Perfecto. Bien, gracias. Entonces, les venía diciendo, ya hablamos del contrato internacional, nos quedó claro cuáles son los criterios para determinar cuando un contrato es de naturaleza internacional. Domicilio distinto de las partes, el objeto se va a prestar de una jurisdicción a otra o la prestación del servicio también se va a realizar de una jurisdicción a otra. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Hablamos también la semana pasada de lo que se conoce en este momento como lex mercatoria. Entendimos entonces cómo ha evolucionado esta desde la Edad Media y cómo ha tomado mucha más fuerza hoy por hoy gracias a el fenómeno de la globalización que impulsó que los negocios internacionales pues se realizaran a una escala superior, fenómeno que se viene o que se aumentó básicamente desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo cual, y más o menos desde la década de los 50, 1950 hacia adelante, pues los países se dieron cuenta que era necesario empezar a abrir barreras y fronteras con el objetivo de incrementar el comercio internacional. Y fue así entonces como se dieron cuenta que se necesitaba una ley aplicable a todos esos negocios y contratos internacionales que se celebran pues, a nivel de escala mundial. Fue entonces, ustedes recordarán en la clase, en la ley aplicable, donde hablábamos que una de las teorías que ahora, o que se están aplicando, que se busca aplicar, es precisamente aquella consistente en el sustancialismo. ¿Sí se acuerdan del sustancialismo, la palabra sustancialismo que la vimos? Yo creo que sí, más de uno se debe acordar. Aunque por las caras que veo en las cámaras como que no mucho. Pero básicamente lo que abogábamos ahí en ese momento era precisamente porque hubiese normas, y ojo que digo no digo leyes, sino que digo normas, a escala global, a escala internacional, que le permitieran a los comerciantes ubicados en distintos estados, pues conocer de antemano cuál sería la ley aplicable al fondo del asunto. ¿Y cuál sería el beneficio aquí? Pues básicamente que nos ahorraríamos todo lo que vimos en el primer módulo, que es básicamente las reglas de conflicto y los criterios de conexión para determinar cuál es la ley aplicable. Eso pues nos ahorraremos todos esos pasos en la medida en que los contratantes decidan si su contrato se va a regir por una ley nacional, que es perfectamente posible, aunque no es muy probable que hoy por hoy lo hagan,
o que se rija por una normativa de carácter internacional. Y es ahí entonces cuando hablamos de una normativa de carácter internacional, cuando ingresa la lex mercatoria de la que hablábamos la semana pasada. Y vamos a hablar aquí entonces, en primer lugar, de los principios UNIDROIT como una especie de derecho suave o de soft law. La semana pasada hablábamos en el video de cómo sería o de cuáles son los tres tipos de lex mercatoria que podríamos encontrar. Hard law o derecho rígido, que eran básicamente los contratos internacionales en materia de comercio transnacional que regirían pues a las partes, y el ejemplo típico ahí era la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que veremos en la clase siguiente. Hoy tenemos un ejemplo bastante utilizado y que es básicamente una expresión propia de la lex mercatoria hoy en día y que aplica a nivel internacional siempre y cuando las partes así lo exijan, que son los principios UNIDROIT. Los estamos viendo ahí, ¿cierto? Está la presentación clara. Listo. Acuérdense de la manito. Me van explicando ahí para estar seguro que sí me están escuchando. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de los principios UNIDROIT? Pues básicamente fueron desarrollados por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado y son un cuerpo normativo que les permite a las partes definir, gracias a ese cuerpo normativo, la ley aplicable a su contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que es un texto neutro y flexible que les permite a las partes decidir en un contrato internacional acogerse a estos principios. Han sido varias las versiones que se han adaptado al respecto. La primera del año 1994, la última desde el año 2016. Y básicamente es un cuerpo normativo de derecho suave o de soft law, toda vez que para que aplique el mismo son las partes las que necesitan decidir que en efecto su contrato se verá regido por los principios UNIDROIT. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que serán las partes las que tengan que decidir de manera positiva que esta normatividad las aplicará. Y cuando digo yo que es derecho suave, es precisamente porque no ha sido expedido por ningún cuerpo colegiado, por ningún cuerpo legislativo de ningún estado, no es derecho nacional y no se trata, por ende, de un tratado internacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no encontraremos una ley en la normatividad colombiana que nos diga que en efecto esta normativa de carácter internacional se ratifica o no se ratifica. Porque básicamente no se trata de una ley proferida por ningún Estado nacional. ¿Qué nos permite entonces, cuando elegimos a nivel internacional los principios UNIDROIT como la norma que regirá nuestros contratos? Pues eliminar la dificultad de saber cuál será la ley del foro y desde ya entramos a saber cuál es nuestra normatividad. Y son bastante conocidos hoy a nivel internacional, no solo porque fueron expedidos por un cuerpo supranacional, por una autoridad supranacional que los condensó, sino sobre todo por una característica muy importante que tienen, y es la siguiente. Nos dimos cuenta en el primer módulo que en materia de contratación internacional es muy normal que contratemos, por ejemplo, nosotros que somos personas nacidas con una normatividad propia del derecho civil, y que contratemos entonces con una persona que esté localizada en países del common law. Eventualmente, inclusive, podría realizarse un contrato con una persona que esté radicada en una jurisdicción con derecho islámico o con derecho chino. ¿Qué es lo que permite estos principios UNIDROIT? Pues el instituto que los compiló, básicamente lo que hizo fue estudiar todos los distintos regímenes a nivel internacional que existían al respecto en materia de contratación y en materia más específica de contratación internacional y plasmarlos en 120 artículos para 1994, hoy más o menos hay 178 artículos que rigen de manera transversal y que recopilaron entonces todas esas prácticas
que a nivel internacional y en las distintas jurisdicciones se podían ver. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser completamente ajeno para un contratante que haya nacido o que esté ubicado en una jurisdicción de derecho civil, del civil law, y tampoco va a ser completamente ajeno para un contratante que haya nacido o que sea parte del common law o incluso de derecho islámico. ¿Por qué? Pues porque les digo, precisamente se tomaron la molestia estos expertos en derecho comercial internacional de compilarlos de manera que no fueran completamente ajenos a ninguno, sino que recogieran las mejores prácticas a nivel internacional condensadas ahí para que todos aquellos que accedan a los mismos pues puedan verse beneficiados. ¿Y por qué beneficiados? Pues uno, porque recoge las mejores prácticas a nivel internacional. Dos, porque básicamente hay un estudiante que se llama Andrew Castellanos, si le pueden enviar el link, porque ya estamos en la reunión. Me está escribiendo por ahí, si lo conocen. Y pues precisamente porque no se tratará de un derecho nacional, con lo cual evitamos lo que hablábamos la semana pasada, que era precisamente que hubiese una ventaja o un desequilibrio de la balanza a favor de una de las partes al escoger un derecho nacional. Tenemos que tener claro entonces que estos principios están completamente bien definidos para las disputas que surgen en el comercio internacional y que se trata de un cuerpo normativo con varios capítulos que nos regirán desde la formación del mismo, pasando por la validez, por la forma, por el cumplimiento, por el incumplimiento, por los remedios al incumplimiento, por la compensación, la cesión de créditos y la prescripción, y que aplicará, a diferencia, por ejemplo, de la Convención de Viena de 1980, a varios tipos de contratos internacionales y no únicamente al de compraventa. Tengamos claro entonces que no es una convención internacional, no son cláusulas contractuales propiamente dichas. Algunos de estos organismos de carácter supranacional se dedican precisamente a eso, a condensar las mejores prácticas a nivel internacional y algunos inclusive llegan a redactar cláusulas contractuales en diferentes materias, pero en este caso se trata básicamente, si me permiten el término, pues de un código de contratos internacionales. Que en todo caso, como vimos inclusive en el primer módulo y como lo volveremos a ver acá con más detalle, pues la elección de este cuerpo normativo no le permite a las partes restringir normas de carácter imperativo, ya sean normas de carácter imperativo a nivel internacional, como las normas que buscan luchar contra el lavado de activos y contra el soborno transnacional, o normas eventualmente de carácter imperativo de derecho interno, según la legislación pues, que rija para cada una de las partes contratantes. ¿Para qué nos sirven estos principios UNIDROIT? Pues para interpretar los instrumentos de derecho internacional uniforme. También son utilizados para suplir vacíos en leyes nacionales o internacionales. Y lo mejor de todo es que le dan a los árbitros, ustedes saben que es muy común que a nivel internacional para resolver las disputas pues se pacte cláusula compromisoria de manera que los conflictos se lleven entonces ante tribunales internacionales. Pero también existe la posibilidad de que en algunos casos los jueces nacionales los puedan aplicar siempre y cuando pues, las partes así lo hayan decidido y siempre y cuando dicha elección no vaya en contra de las normas de carácter imperativo. Entonces ya sabemos que son un código uniforme de reglas aplicables al contrato, pero que entonces tenemos que tener en cuenta que el ámbito de aplicación del mismo es entre contratistas de carácter internacional o entre comerciantes internacionales y no aplicará pues eventualmente en contratos con los consumidores. Nuevamente lo repito, esta normatividad aplicará únicamente en el momento en que las partes así lo decidan, es decir, cuando las partes de manera válida escojan aplicar a su regulación
estos principios y no una ley nacional. Son unos supuestos bastante bien definidos porque, como les digo, estudiaron toda la legislación o la mayoría de las legislaciones a nivel internacional, lo que les permitió entonces condensar las normas y encontrar puntos de equilibrio entre las diversas jurisdicciones, de manera entonces que hubieran unos presupuestos base para que, independientemente de donde vinieran las partes, pues se pudieran entender en materia de comercio internacional. Y es por eso que hoy en día son de los más utilizados para resolver las disputas en el comercio internacional. Básicamente, estos 7 capítulos, estos 9 capítulos que les estaba hablando comienzan con unos principios rectores de ese contrato internacional. Y que no únicamente se basan por su utilización acá, sino que recogen también principios comerciales de carácter contractual a nivel internacional, que les permita a las personas, si quieren yo les posteo estas diapositivas más tarde, que lo veo por ahí tomando fotos como para que les quede más claro, para que lo tengan presente. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que, primero, como les estaba diciendo, las partes los escogen para que sean aplicables a ellos. Y segundo, esos 9 principios que tenemos al inicio serán los que nos den a nosotros la forma de interpretar, precisamente la manera de celebrar el contrato, el perfeccionamiento, la validez del mismo, el cumplimiento, el incumplimiento y los remedios a ese incumplimiento. Dense cuenta ustedes, hay un principio aquí muy importante, o más que un principio es un punto de vista que tenemos que tener cuando nos acercamos a un contrato de carácter internacional. Y es que toda interpretación de los contratos tiene que darse de manera que esa interpretación nos permita que el contrato produzca efectos. ¿En qué sentido? Si hubiese alguna ilicitud en un contrato en Colombia normal, pues ustedes saben, recordarán de sus clases de civil obligaciones, que esa nulidad que afecta al contrato hará que el efecto del contrato se vaya hacia atrás, se retrotraigan los efectos y las partes hubieran quedado en un contrato que se celebra en un solo momento de ejecución instantánea, pues como si no lo hubieran celebrado. Y si fuera una ejecución sucesiva, pues se terminará y se procederá a las restituciones mutuas. Aquí no. En comercio internacional, dada la importancia de la actividad económica, se ha propendido, y los principios unilaterales pues no son una excepción, porque la interpretación sea a favor del contrato. Es decir, si se presenta una ilicitud, no tiene que retrotraerse todos los efectos, sino que esos efectos se tendrán que mantener en la medida de lo posible para que precisamente el contrato se lleve a buen término y se ejecute por completo. Eso es lo que se necesita en el comercio internacional y eso es por lo que propenden aquí los principios UNIDROIT. Ya saben entonces, son reglas claras en favor del comercio internacional. Son una verdadera expresión del comercio, del derecho comercial internacional. Y fueron pues redactados por juristas especializados en todos los sistemas de derecho civil y comercial del mundo. Y digo aquí yo que es una verdadera expresión del derecho comercial internacional porque doctrinalmente pues se ha dicho que la lex mercatoria aplica o se podrá considerar en el momento en que se trate de una costumbre mercantil de carácter internacional, es decir, costumbre que haya sido reconocida como tal por comerciantes. ¿Qué es lo que sucede acá? Que muchas personas, muchos abogados, critican a los principios UNIDROIT toda vez que fueron precisamente compilados y convertidos en normatividad escrita. Y por ende le quitan entonces o le eliminan entonces la característica de ley verdaderamente internacional aplicable a los comerciantes. No obstante, lo que hay que tener aquí en claro es que precisamente todos estos principios y todo este cuerpo normativo fue redactado una vez entendida todo el ámbito comercial internacional que se vivía desde 1980, desde que empezó su redacción, hasta 1994, cuando se dio su primera versión. Fíjense entonces ustedes que los abogados que lo redactaron estuvieron más de 14 años investigando las prácticas comerciales que a nivel internacional se daban en ese momento y lo que hicieron fue condensarlas en ese cuerpo normativo. Así es que
pese a que no sean únicamente costumbres reconocidas por los comerciantes, sí condensan todas esas costumbres que a nivel internacional se aplican al respecto. Y por ende, entonces, yo sí insisto, pese a que la doctrina mayoritaria indica que se tratará únicamente de reglas claras a favor del comercio internacional, yo sí considero que se trata de una manifestación propia de la lex mercatoria, de la ley comercial que rige a los contratos de carácter internacional. Ya saben, entonces, no son cláusulas modelo contractuales, no son una convención internacional y su valor depende de su elección y de la fuerza persuasiva que hayan tenido o que los mismos tengan sobre los comerciantes. Estos son los principios del primer capítulo. Acuérdense que son más de 170 artículos en donde vemos desde la afirmación del contrato hasta remedios por incumplimiento. Y todo en favor de que el contrato nos produzca efectos. ¿Claros hasta ahí?